Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Vamos a estar abriendo en el Primera de Samuel capítulo 3. La palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo de Dios Consolador, y dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Muy bien? Como siempre digo, me gusta siempre aprovechar el tiempo, y en el tema que esta noche es un tema muy bonito. Yo escuché este tema en un predicador internacional y me gustó, pero el mensaje que he traído lo he hecho a manera que Dios me ha dirigido a mí. Solamente me gustó el tema que dice: antes que la lámpara de Dios fuese a apagar en el templo. Jim Swaggart predicaba de este mensaje y usaba, no esta cita bíblica, usaba otra cita bíblica, pero hablaba de este personaje llamado Samuel. Algo que yo siempre digo, que en la vida usted tiene que ser honesto. La Biblia dice: imitar lo bueno y desechar lo malo. Acuérdese que a veces nosotros decimos: no, es un tema que yo lo he traído, yo lo he investigado. Y mentira, a veces lo copiamos, pero no es nada malo, ¿no? Pero siempre hay que ser sincero, honesto, decir: sí, tal actor, tal predicador, yo sí me gustó, porque veo que son cosas buenas que puedo aplicar a la iglesia. Y son pocas las veces que lo he hecho, pero me gustó, y por eso lo he traído para la iglesia en esta noche preciosa, y también para todos aquellos que a través de las redes sociales nos ven, porque nosotros seguimos predicando, seguimos enseñando la palabra a través de las redes sociales, ya que no podemos alcanzar otras vidas por nosotros mismos, pues a través de la tecnología aprovechamos para poder llegar a otros. Como yo siempre digo, el mensaje que hoy nosotros predicamos no son mensajes de un ratito que usted se sentó y lo sacó y ya está. Mensajes que cuentan a veces, tener que sentarse, decirle: Señor, ayúdame. Y a veces digo, yo siempre he sido malo, imbécil, para decir: voy a llevar un mensaje que quedó aquí, ya no lo puedo volver a predicar otra vez. Después dice: ve, ya predicó otra vez, hermano mío. Entonces yo acá atrás le pongo el lugar, la fecha y la hora. Porque a veces ahora que no he estado saliendo, pero antes, cuando predicaba en otras iglesias,
yo le pongo aquí para no llegar con ningún mensaje a esa iglesia. Ven, y ser dirigido por el Señor. Entonces, dice la Biblia que Samuel estaba durmiendo en el templo y dice que antes de que él apagase la lámpara, Dios llamó a este joven llamado Samuel. Pero él dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, ni la palabra de Dios se escuchaba por esos lugares. Nosotros nos preguntamos quién era Elí. Elí era un sacerdote que había gobernado, dirigido al pueblo de Israel por 40 años. Pero algo pasaba. La palabra de Jehová dice que escaseaba en aquellos días. Ahora, nosotros hemos escuchado de pastores, de evangelistas, de misioneros, de los tiempos cuando quizás yo no era cristiano, porque yo he venido a los pies del Señor, creo que fue como a los 18 años, ya un hombre. Yo no conocía al Señor, pero se escuchaba. Algo que yo tengo siempre, yo tengo buena retentiva y memoria y me acuerdo de esas iglesias pequeñas, de cañita, viejita. ¿Sí se acuerdan de esas iglesias, no? Donde la gente iba y se convertía al evangelio. Oiga, y la gente iba y se gozaba en los cultos. Qué maravilloso en esos momentos para ustedes que han nacido en el evangelio y que comenzaron. ¿Cuáles fueron los inicios de la iglesia primitiva aquí en Ecuador? Cuando, oiga, el Señor se movía de una manera maravillosa. Y no estoy diciendo que quizás el Espíritu Santo de Dios se ha ido o no es el mismo. No, el problema hemos sido nosotros. Porque mire, parece ser que la estructura ha dañado a la iglesia. Porque cuando las iglesias eran de calle, el mismo se caía, se movía, pero la gente salía contenta. El predicador por ahí dio 3 palabras, porque hay que decir la verdad, no estaba muy preparado en aquel tiempo. Pero ellos decían: varón, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Y la gente recibía esa palabra con gozo. Y salía cambiada, salía renovada, salía con un deseo de seguir adelante. El que había sido delincuente dejaba de robar. El que había fumado dejaba de fumar. El adúltero dejaba de adulterar. El hechicero dejaba de hacer hechicería. Porque habían cambiado, sus vidas eran transformadas. Pero yo te pregunto en esta preciosa noche, ¿qué ha pasado hoy en día? Dios ha cambiado. O los que hemos cambiado somos nosotros. La Biblia dice, cuando decía el apóstol Pablo, que las muchas letras matan, pero que el Espíritu es el que purifica. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, yo siempre digo: Dios es malo, Él es bueno. Yo le hago una pregunta a ustedes. La persona que no conoció lo que ahora nosotros conocemos a través de la Escritura, que aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿usted cree que esa persona cuando murió, solamente sabiendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que tenía que dejar todo lo malo, pero que no sabía nada de doctrina, no tenía mucho conocimiento de lo que realmente era la Biblia, pero que sabía en sí la salvación, aunque no estaba completamente seguro de que en qué encerraba todo lo que era la salvación, ¿usted cree que se perdió o se salvó? Se salvó. Ahora, yo siempre digo, el Señor siempre da ejemplo a través de la Biblia. Este hombre que estaba en la cruz del Calvario era un hombre malo, era un hombre perverso. Él no era malo, eso. Los peores criminales. El Imperio Romano había adoptado la ley, la pena de muerte para los malhechores, morir en una cruz, la pena máxima. Y ese hombre era perverso. Él lo dice: nosotros que pagar por qué hemos hecho. Y solamente por esa declaración, Jesús le dijo: hoy estará conmigo. No le va a mentir eso. Hoy estará conmigo. Porque yo siempre digo, es lo que hay en tu corazón.
Acuérdense que hay dos clases de llanto. Uno que es por remordimiento, porque hay uno que llora por remordimiento porque sabe lo que han hecho. ¿Ah? Pero hay otro que realmente se arrepiente. Y me gusta poner siempre estos dos ejemplos: Judas y Pedro. ¿Qué clase de llanto diferente? Porque él se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Judas posiblemente lloró, pero no se arrepintió. Habemos gente que lloramos a veces aquí en el altar, pero ¿sabe por qué lloramos? Por puros remordimientos, por las cosas que hacemos. Pero no es sincero. Hay gente que está en los hospitales y que se está medio muriendo ya, y que usted va a predicar la palabra, y solamente Dios sabe que si ese hombre que está en ese lugar allí, en el hospital, en el umbral de la muerte, dice: oh, yo quiero aceptar a Jesucristo, y si él lo hizo en el corazón, yo lo creo por lo que dice la palabra, que se va con el Señor. Gente que se ganó el cielo así, ¿acaso que es por obra? Tengo que hacer muchas cosas para el Señor para poder ser salvo. No, si el único sacrificio que vale es que Jesucristo hizo la cruz del Calvario. Es el único. Entonces, imagínense, nosotros nos ponemos a ver en esta historia, en la historia de el sacerdote Elí. ¿Por qué escaseaba la palabra del Señor en aquel tiempo? ¿Qué era lo que estaba pasando con este sacerdote? Si él era el hombre, la lámpara de Dios que alumbraba al pueblo de Israel, el hombre por el cual la palabra de Dios fluía sobre su pueblo, ¿por qué estaba escaseando? Porque cuenta la historia en la Biblia que el sacerdote Elí tenía dos hijos, uno llamado Ofni y el otro se llamaba Finis. Y si usted se puede ver, analizar la historia de estos dos hombres, ellos eran sacerdotes que ministraban en la casa del Señor y andaban con el arca del pacto. Pero ¿qué hacían estos hombres? Eran perversos, andaban con mujeres, no llevaban los sacrificados, sino que los separaban para comérselos con prostitutas, con rameras, con mujeres. Y dice la Biblia que el sacerdote Elí conocía lo que sus hijos estaban haciendo, pero que no los estorbaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que usted ve que la palabra de Dios comenzó a escasear en el pueblo de Israel. Porque muchas veces nosotros, como siervos de Dios, estamos viendo lo que están haciendo nuestros hijos. Sin embargo, nosotros ni siquiera lo amonestamos. El sacerdote le decía: ¿sabe qué dijo? Mira lo que estás haciendo. Mira lo que la gente está hablando, el pueblo está hablando. Usted está haciendo lo malo. Pero él no actuaba como debería haber actuado, como un padre, poner sus manos. Oiga, ¿usted no se da cuenta cuántos hijos de pastores que no visitan la iglesia, no quieren ir a la iglesia del Señor? Y los padres saben, pero sin embargo no son capaces de ministrar y decirle: bueno, vas a la iglesia o no entras a mi casa, más claro. ¿Sabe por qué? Porque usted, como sacerdote y siervo del Señor, tiene que primeramente ministrar a su familia. La Biblia dice claro que aquel que no puede ministrar a su casa no puede ministrar a la iglesia del Señor. Lo dice la Biblia. Y el sacerdote Elí estaba falta de la palabra de Dios. ¿Quién estaba siendo perjudicado por esto? ¿Solamente el sacerdote Elí y su familia? No. Estaban perjudicando eternamente a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede más el corazón que el amor a Dios. Porque si yo tengo que ponerle la mano fuerte a mi hijo, a mi hija, mientras vive en mi techo, él tiene que hacer lo que se dice en la casa, porque yo soy el que mando. Él está bajo mi techo. El día que él se vaya y esté fuera de mí, yo habré zafado mi responsabilidad como padre y él verá lo que hace. Por eso cada uno de los que estamos aquí somos sacerdotes, siervos de nuestra casa, en la cual tenemos que, oye hermano, si la Biblia dice que hay que empujarlo, que hay que ayudarlo, así que se acuerdan con esos dos ángeles. Miren cómo eso dice la Biblia que Dios mandó a los dos ángeles para sacar a quién, a Lot y a su familia. Y los iban empujando no solamente, iban, vamos hermano, porque muchas veces el hombre
Oiga, al hombre le gusta el mundo. El hombre es fácil enredarse en las cosas del mundo. Le gusta. Pero ahí usted y yo, como siervos de Dios, si queremos que Dios nos dé una palabra, si queremos ministrar en la casa de Dios, si queremos que Dios nos dé una revelación y poder ser esos siervos de Dios que dice la Biblia, tenemos que empezar, hermano, por nuestra casa. Tenemos que empezar por nuestra casa. Por eso es que hay falencia. Por eso es que no hay respaldo. Por eso es que usted ve esos cultos fríos y rutinarios, mecanizados. Cultos que ya son mecanizados, que ya se sabe todos los días, todos los días. Y el día que tú no haces eso te llama la atención. No le das libertad al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No estoy bregando en esta noche para un desorden, pero sí dejarnos guiar por lo que dice la palabra del Señor. No entrar en el rutinismo, pero que lo más importante de todo es que nosotros como siervos de Dios seamos responsables y comenzar desde la casa. Dice la Biblia que este joven llamado Samuel dormía y que comenzó a agradarle a Dios, porque era un joven que se dedicaba, había entregado su corazón a él, y que cuando él iba a apagar la lámpara, nosotros aquí podemos ver la misericordia de Dios que tiene, que siempre que uno comienza a menguar, otro va subiendo. Nunca nos ha desamparado el Señor. Siempre tiene a alguien para podernos levantar. Muchas veces nos creemos que somos irreemplazables, que somos los únicos, que no puede levantarse otro. Déjenme dar una noticia en esta noche. Dios siempre tiene uno. Siempre habrá uno. Saúl pensaba que era el único porque era más alto, pero vino más pequeño. Hizo cosas más grandes que él en las manos de Dios. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos en las manos del Señor. Y dice que Samuel estaba durmiendo cuando de repente escuchó la voz de Dios. Elí, siendo un hombre viejo que conocía la palabra de Dios, tenía experiencia, pero solamente eso, en eso se había quedado. La tercera vez que llega este hombre le dice que él reconoció y dijo: es Dios el que está haciendo el llamado. Y le da instrucciones a Samuel. Y no solamente eso, después que la instrucción le dice: no me ocultes nada. Yo doy temor de Dios en él. Cualquier cosa que tú me ocultes sea contra ti. Yo siempre digo, a veces hay cristianos que son maldicientes y que les gusta usar la palabra del Señor. Dios conoce a mucha gente para sacar la verdad. Ñaquito, dímelo delante de Dios, dice. Sí, son chantajistas. Sí, y como a veces uno medio, así como medio a veces reconocedor de la palabra, o medio fanático a veces, ¿no? Y le cuenta todito. Pero fuera bueno que esa persona que te pregunte, que ayudara, no, para avisar lo que hace, se encarga de regarte todito. Entonces Samuel viene y le cuenta todo lo que sucedió. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ninguna de las cosas o de las palabras que Samuel dijo cayeron por tierra. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Era un hombre que estaba respaldado por Dios. Cuando el pueblo o la nación de Israel lo juzgó a Samuel, dice que ninguna de las palabras que él había dicho cayeron por tierra. Ninguna. Y que nadie pudo juzgarlo porque fue un hombre justo y recto delante de Dios. Ahora, trae consecuencias al pueblo de Israel. Se levantaron los filisteos para pelear contra el pueblo de Israel. Imagínense usted que cuando el pueblo de Israel salía a una batalla y ellos perdían, dice que ellos se preocupaban porque sabían que algo andaba mal, algo estaba pasando. Dice que en el primer encuentro murieron 4,000 hombres y ellos se desesperan. Bueno, ¿qué pasa? Dios nos ha dejado, algo está sucediendo. No sabía, o quizás tal vez sabía uno indirectamente, que el problema estaba allá arriba, que era por él, que estaban perdiendo el pueblo de Israel, que Dios le había dado la espalda. ¿Y qué hacen ellos? Corren y van a ver el arca del pacto. Cuando dicen que ellos regresan, hay un gran grito y alboroto, y la gente gritaba y alzaba, y los filisteos dijeron: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en el campamento de los israelitas? No,
que llegó el arca del pacto ha llegado. Y ellos sabían que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios y que Dios siempre lo respaldaba y estaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan con el arca del pacto, sus sacerdotes, dice que murieron 30,000 personas, más los dos hijos de Eli, Ofni y Fides. La extinción de la lámpara de Dios trajo como consecuencia la muerte de 30,000 hombres en el pueblo de Israel. Cuando la iglesia del Señor no busca de Dios, trae como consecuencia la muerte espiritual a la iglesia. Trae como consecuencia la muerte a la gente del mundo. Porque si usted y yo no predicamos y vivimos la palabra de Dios, vamos a traer como consecuencia, ¿sabe qué? La muerte a la gente del mundo. Por eso que usted hoy en día puede ver tantas muertes y tantas matanzas. Y usted se pregunta, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con nosotros si la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas? ¿Por qué no brillan ahora los pastores? ¿Por qué no brillan los evangelistas? ¿O es que acaso Dios ha cortado su mano? Ya no puede hacer milagros, ya no puede convencer a un hombre, a un criminal que esté con un arma y hacerlo temblar y que caiga al suelo, llorando arrepentido y decir, hoy yo me quiero arrepentir porque siento la presencia del Señor en mi vida. ¿Dónde están esos milagros? ¿O qué está sucediendo ahora? ¿El Señor ha cambiado? No, hermano. Le decían antes la oración mientras orábamos. Cuando declaramos pandemia, cuando declaramos muerte, los primeros que nos asustamos en la iglesia. Pero vayan a miren los hoteles, llenos, adulterando y fornicando. Vayan a miren las barras, como la gente sigue tomando y chupando. Va a haber un terremoto, punto 9. Todos los cristianos a llorar, asustados, no quieren comer. Vamos a recoger, búscate la botella, hermano, guárdate agua, porque no va a haber agua. Coge y guárdate el frijol, que eso dura más, guárdate los enlatados. Y la gente del mundo tomando, riéndose. O sea, ¿qué está pasando con la iglesia del Señor? Falta de conocimiento de la palabra, falta de fe, falta de búsqueda, falta de amor. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, la presencia del Señor comienza a extinguirse. Dice la Biblia que cuando llegó ahí, lo único que escucharon fueron gritos. Solo gritos. Cuando no hay presencia de Dios, solo hay gritos. Tú puedes ver en la iglesia, hermano, predicadores que pueden gritar todo lo que quieran. Alzar la voz, gritar, llorar, gemir. No hay presencia, no hay nada. Es címbalo que retiñe y metal que suena. Y está que canta y dale, y dale, y dale. Bueno, yo puedo estar cantando y estoy de corazón. Y la gente, Dios está aquí, qué precioso es. ¿Usted cree que un corazón alegre y gozoso va a venir a estar así? Estamos de fiesta con Jesús. Vaya, al cielo que estamos de fiesta con Jesús. Hermano, al cielo, qué ánimo, hermano. ¿Cuál es el gozo del Señor? Cuando la Biblia te habla de un gozo, de una alegría constante en el pueblo del Señor. Gózate porque eres nueva criatura. Gózate porque tienes vida eterna. Gózate porque en medio de tanta multitud y de tanta gente el Señor te escogió aquí. ¿Cuánto no quisieran ahorita los que están en el infierno, lamentablemente, quisieran tener un momento y decirle a cualquier hermano que le predique, yo acepto a Jesucristo y le voy a ser fiel? Pero lamentablemente ese tiempo pasó. Y hoy usted y yo tenemos ese privilegio, no solamente de estar aquí, no solamente de predicar y enseñar la palabra, sino también de poder compartir con otros, mi hermano, de llevar este mensaje a otra persona, de solamente no conformarnos con ser salvos nosotros, sino también de darle gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando no hay búsqueda, no hay presencia de Dios, no hay palabra de Dios tampoco. No hay palabra. Y por eso usted me dice, no hubo un mensaje el día bueno, y dice, no me llegó esa palabra. O estuvo distraído, o su vida está en otro lado.
¿Sí? Porque, oye, como siempre yo digo, soy repetitivo lo mismo. Dios a través de un niño nos habla. A través de una piedra, mira, alguien te habla y te hace entender por qué es Dios. Acuérdate que si Dios usó una mula para hablar a Abraham, Él usa quien quiere, hermano. Siempre hay una palabra de Dios. Yo puedo ser el más carnudo de todos los hermanos, pero si a Dios le place usarme a mí aquí, Él va a traer una palabra para tu vida, la palabra que tú estás necesitando, aunque después yo tenga que darle cuentas al Señor por mi vida, porque como dice la palabra, que la salvación es individual. Entonces imagínense, cuando nosotros vemos en este mensaje que en el capítulo 4, versos 17 al 18 nos dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ahora, a él no le preocupó que quizás un día murieron hijos del pueblo, pero dice él que cuando dice que y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se derrumbó y murió. La extinción de la lámpara de Dios trae como consecuencia no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Y a veces nosotros decimos, bueno, Señor, antes les decía que hay hombres que mueren como impíos, justos, que mueren como impíos, y impíos que mueren como justos. Es un pasaporte nada más para nosotros la muerte, es la entrada al reino de los cielos. Pero la extinción de la lámpara de Dios trajo como consecuencia 30,000 hombres muertos. ¿Y todo por qué? Por el pecado de un solo hombre. Aquel hombre estaba dirigiendo la nación. Cuando la Biblia cuenta la historia que David, siendo viejo, salió a pelear contra los filisteos, se encontró con un gigante, y ese gigante casi mata a David. Y uno de los hijos de Salvia dice que vio que aquel gigante se atiraba sobre David. Él cogió su espada y lo mató al gigante y le dijo: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Dios. Porque cuando usted es un hombre de Dios, la palabra de Dios está en su vida. Usted es la persona que lleva esa unción. ¿Qué es la unción? Es la presencia de Dios. Todos somos sacerdotes, pero no todos buscamos de Dios como tiene que ser. ¿Por qué aclaro este punto? Porque aunque en ese tiempo los ungidos eran solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas, y sobre ellos descendía el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que cuando descendió sobre David fue permanente. En ese tiempo iba y venía, pero en David fue diferente, dice que fue permanente. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, solamente tenemos que activarla. Decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo: aviva el don. En otra palabra, busca de Dios, humíllate más a Él, interésate más a aprender la palabra del Señor, a preparar un mensaje, a llevar una palabra nueva, a que Dios te dé una revelación. Porque tú y yo somos ese canal de bendición para otras personas. De la persona que está enfrente depende, hermano, de que si una iglesia se levanta o una iglesia se cae. ¿Cómo es dirigida? ¿Cómo es guiada? ¿Con qué pasto está alimentada? ¿A quién está poniendo a participar?
Tiene que tener visión, discernimiento. El hombre de Dios, hermano, el que ha sido llamado por Dios, tiene todas estas características. Tiene el respaldo del Padre. Porque si usted ha sido llamado por Dios, siempre digo, para yo poder ser que algún día pastor de una iglesia, yo siempre he dicho, Señor, a no ser que no haya nada más que me tenga ahí, pero yo siempre digo, no. Hermano, ser pastor no es fácil. Usted se cree, bonito el pastor. El pastor. El pastor. Usted no sabe que por cada alma que se vaya, y si usted va a dar cuenta un día, y más si usted no le estorbó, más si usted no le enseñó, más si usted no estuvo detrás de ella, vamos a dar mayor responsabilidad por eso. Yo conozco unos hermanos que ahora son pastores, así, jóvenes, y yo lo veo así, un canocito. Hermanos, esa gente sí que sufre. Piensa, a veces dice, hermano, si yo no tengo descanso, hermano. Como decía Caballero, las ovejas son así, brinconas, una para allá, otra para acá, así que golpea las patitas, rompérselas para que no estén brincoteando. La iglesia es igual. Hay hermanos que uno está conforme, los otros no. Uno está conforme con el que está al frente, otro no. Uno lo quiere, el otro está pensando y dice, yo tengo que estar allá. Sí, y ese puesto es mío, yo tengo que estar allá. Yo conocía no digo los nombres porque como salgo en las redes sociales y me conocen, es una iglesia donde yo era, en ese caso yo era el que evangelizaba, el que predicaba, el que se llevaba la campaña. Y en eso llegó por ahí un abogado que se convirtió en evangelio. Y el pastor como no tenía muchos estudios, pero sabía la palabra. Oiga, él quería ser el pastor solo porque tenía un título. Él decía, él no merece ser el pastor. Yo merezco ser pastor, más joven, más guapo, con título. ¿Y vieron dónde terminó? Afuera. ¿Por qué? Porque la gente piensa, no, ya veo, ya está la iglesia bonita, no. Ya no están los cuatro palitos. Yo tengo que estar ahí, ya la veo arreglada, la veo poblada. De que cuando nosotros empezamos ahí, era de cañita. Tuvimos que tener plata de nosotros mismos, pusimos los cables, nos extendimos, pusimos cables para coger luz. En los tiempos mandaron los lodos, hasta acá nos metíamos el lodo a predicar la palabra por allá. Ni aparecía el hombre, pero cuando ya vio que la iglesia fue de cementito, ya estaba todito, incluso hasta el mármol le puse yo, todito le puse cerámica, bien bonito, uno porcelanato le pusimos. Ya ahora sí es que quería estar ahí. Pero como le digo, cuando falta visión de Dios, a pesar de que el Señor, el siervo de Dios que estaba ahí, que había sido puesto por el Señor, él me dice a Javier, quiero que trabajes conmigo porque yo te quiero dejar como pastor aquí en la iglesia. Ahí yo le dije al que andaba conmigo, Robin se llama él, que ahorita él es pastor de 3 iglesias, muchachos. Yo le digo, mira, dijo Robin, todo me gustó menos la mentira que me dio. Porque él sabe bien que quiere que le llene la iglesia para él estar aquí, no para que yo sea el pastor, porque una de las cosas que no lo quiero leer. Y esto me hablo de algunos años atrás. ¿En qué terminó el Señor? Vaya bien que esa iglesia se gusta. Se convirtió en un muladar llena de agua, porque como las lluvias se ha llenado, ya tiene yo, hasta que me enteré, ya tiene como casi un año cerrado. Y ese señor tiene como más de 3 años que le entregó a otro hombre que también estuvo así. Un día yo le fui a hacer un trabajo, como yo me muevo con el trabajo de cerámica. Él me dice, Javier, yo te voy a pagar, me hizo un sueldo para que tú me pastees. Yo la Biblia, yo he aprendido lo que dice la Biblia, carnal, háblale con carnal. Pero tú estás loco, le digo. Que loco, le digo. Era mi trabajo. Y si algún día voy a pastorear, en el caso va a hacerlo por dinero, le digo. El dinero es lo de menos. Yo no voy a una iglesia por amor. Todas las veces que me ha tocado predicar en diferentes partes cuando he ido, y ellos me han dado la ofrenda, yo siempre se la dejo para la iglesia. No es que tenga plata. Pero si tú quieres, ¿cómo ama la obra del Señor, hermano? Si Dios me rescató del mundo y yo quiero, digo, Señor, no, pues si yo voy por amor, por agradecimiento. Y a veces no he tenido, pero bueno, a veces los pastores con un sobrecito, yo qué sé, porque nadie ve eso sí. Porque decía el Señor Jesús, lo que
Porque dicen ellos que ellos cargaban, miren, los fariseos, que eran los que siempre les gustaba estarse sentado adelante, bien vestido, para que lo vean, y pasaba un mendigo por ahí, te tiraban la moneda. Una campanita que ellos cargaban. Por eso Jesús decía, no toque campana para que no se avise. Para que no, mira, hermano, qué bueno, le dio a ese mendigo. Ya viene tu recompensa de los hombres. ¿Y tú sabes cómo es el hombre? El hombre ahorita te halaga, qué lindo mi hermano Juan. Él nos ayuda, pero mañana da la vuelta y hago de hermano Juan también yo. Entonces yo recompensa de hombre ni halago de los hombres yo no necesito, sino solamente de Dios. Y todas las cosas que yo y usted haga, tiene que hacerlo para Dios. Cojo el sobre, lo llamo al pastor, así es, chiquicón, no matamos. Ahora. Hermano, no va a matar la obra del Señor. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo esté viendo. Y hay bastante así. Cantidades. Les gusta ser visto. Solamente eso. Tortilla y toca la campanita para que le den. El Señor ya tiene su recompensa. Oiga, todas esas cosas ha hecho que la iglesia del Señor vaya actuando, se vaya pagando. Cuando nosotros no tenemos la dirección del Espíritu Santo de Dios, los cultos se vuelven rutinarios y fríos. Ni por más hermano amado que usted cante aquí adelante y usted viene con todo el gozo y todo el deseo de cantar y de alabar, a veces se queda hasta con la garganta seca, pero los hermanos no cantan, no cantan, hermano. Yo no sé si no será que vienen con pereza, cansados. No tanto que no se la sepa, porque si no sabe cantar, por lo menos aplauda. Se siente gozo, la alegría. Usted está, ha dicho que no se la sepa, va a estar así. No. Como decía el hermano Juan, en el mundo no se movía, que parecía mantequilla ahí que se derretía todito. Y acá el Señor, ¿por qué no nos gozamos? Con esto no estoy bregando yo un desorden, porque todas las cosas hay que hacer en orden. Pero que se sienta hermoso, hermano. Pues usted ve, hermano, que viene nuevo, gente nueva, y dice, no, pues yo voy a estar así como el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha cambiado. La extinción de la lámpara de Dios ha traído como consecuencia una frialdad terrible a la iglesia. Los tiempos de apostasía que hoy estamos viviendo. La iglesia está pasando por un periodo, pero así, terrible. Y yo le decía, el otro día conversando con mi esposa, siempre converso con ella, yo le decía a Rebeca, yo tengo una pregunta, le digo, que Dios no nos escucha. Dios no nos escucha. Porque mira, le digo, anoche estaba que te morías con un dolor de cabeza. Esa mujer comenzó a llorar, pensando que iba a pasar algo, porque comenzó a leer todo de aquí, se le hizo aquí todo, pero feísimo. Y yo me acordé de una psicóloga que hablaba, que ella decía que más le interesaba más que la psicología, le interesaba lo que era el comportamiento del cuerpo humano por dentro, de nuestros órganos. Y hablaba de que cuando usted siente, el cuerpo se asusta cuando siente que algo le va a pasar, viene la adrenalina y comienza en su cuerpo la adrenalina, ¿no?, a subir. Y viene el cortisol, y el cortisol comienza a regárselo por el cuerpo, tanto así que lo ciega a que usted pueda entender. Y usted dice que se vuelve loco, o sea, se ciega. Y mientras uno más va pensando en eso, más se va derramando el cortisol sobre uno. Y usted sabe que el cortisol en mi cuerpo es malo, es veneno. Si uno se deja llevar de eso. Ahora, digo otro nombre que como no soy doctor, voy a decir otro nombre que se me escapa por ahí. Pero son tres cosas que en el cuerpo en ese ratito se activa. Y me siento, le digo, no llores, mijita, y le di un beso. Cogí un poquito de alcohol, le puse así un meticol y andaba buscando la pastilla. Un nombre de la pastilla que me dieron, no la encontraba. Me fui a la farmacia corriendo, ya van a ser las 10. Y a esa hora voy caminando, las dos farmacias cerradas. A lo que voy a otra farmacia, no podía caminar. Y comencé, y la gente se me quedaba mirando y por ahí no se me rió, pero pensaba que era no. Hermano, no podía caminar, como ando con dolor de 3 días, como yo solo trabajo con guiado. Entonces, parece ser que los meniscos hay un desgaste y un dolor, una inflamación. No podía caminar, iba así.
Y me senté un ratito y cuando yo, antes era toda cosa, el diablo, como uno mismo, ¿no? Y cogí y caminé. Me fui. Cuando llego allá a la farmacia, me dan justamente, le digo, pasa de esto, me dan migra, así se llama la pastilla, migra. Cuando la doctora me dio esa pastilla hace años, me dijo que no abusara mucho de ella. Oiga, porque usted se toma la migra, 5 minutos más, se le quitó el dolor a ella de cabeza. Eso que parecía que la estaba matando. Entonces yo digo a Rebeca, que entonces le digo que Dios no me escucha. Porque no era más fácil coger y orar y decir en el nombre de Jesús, o es que falta de fe en nosotros. Y me acordé de los 400 años de silencio, le digo, o es que estamos pasando por un periodo como la iglesia, cuando el pueblo de Israel estuvo sin voz, no había palabra, no había profecía. ¿Cuál es el tiempo? Hablando de lo que es escatología, le digo, buscando aquí, ¿dónde está? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahorita? Hermano, porque he orado por enfermedad. Una de las cosas, yo tenía el don de sanidad, pues lo tengo porque ustedes saben que los dones son irrevocables. Oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. El primer milagro que sucedió fue en mi vida. En una campaña estoy dirigiendo ese día y me mataba el dolor, hermano. Llega un hermano y me dice, vamos a orar por ti. Me pone la mano y más me dolió. Le digo, no, que más me dolió. Le digo, sí. Y me fui. Y por ahí va, mirando así, ya, aquí me quedé. Cuando en eso estoy mirando así por un tragaluz. Y yo le digo, Señor, fue una oración en el Espíritu. Porque le digo, Señor, le digo, tú que estás sentado y arriba del cielo, solamente di la palabra, Señor. Yo sé que este dolor se me va a quitar. Voy a alzar mi mano. Y yo voy a comenzar a hacerlo. Voy a alzar mi mano. Y yo voy a creer, Señor, que tú vas a quitar este dolor en mi vida. A lo que pongo la mano, más rápido que la mía, hermano. Se me quitó el dolor así. Y de ahí para allá comenzó un ministerio porque comencé a orar. Yo oraba por los enfermos, niños. Una vez me llevaron una niña como de 2 o 3 meses de nacida. Y yo no quería orar por la niña. Digo, ¿qué me va a entender esa niña así? ¿Y sabe lo que es el Espíritu Santo? Yo digo, Javier, quizá ahora no. Cuando digo, me digo porque yo siento en mi corazón. A veces hay que hablar con propiedad, ¿verdad? Uno dice, Señor, ¿cómo es que al hermano solamente le pasas hablando? Porque había un hermano pastor que decía, sí, a la escalera se iba y ya salí. El Señor me estuvo conversando ahorita y yo digo esto. Y digo, Señor, y yo paso de rodillas leyendo, busco, y no me dice ni una palabra. Y a este medio de la mente ya me dijo, y se ha puesto a conversar. Elías, ¿qué te parece? Porque él se llama Elías. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece tú a ella? O sea, como que estoy conversando y dice, no, a mí me parece todo bien. Digo, qué linda conversación, ¿no? Y uno. O sea, que privilegiado, que era maleado. Entonces uno, él puso en tu corazón, ora por ella, porque no eres tú. Hermano, oré por esa niña, que era un cólico que tenía, y se le pasó así. Pero en este tiempo, en que hoy estoy, hermano, he orado bastantísimo por enfermos. Como decía por el hermano, no me ore porque usted ora por él y se muere. Sí, porque en el barrio hay un señor, lamentablemente mi papá fue uno de ellos que se murió, porque el hermano Pepe, donde iba Pepe, los hermanos se morían, la gente se moría. Y ese era, no lo traigan al hermano Pepe, y le iban a la casa. Mi papá se nos murió por ese tiempo, hace ya como unos 18 años. Imagínense, Pepe iba y la gente se moría. Todo, sin excepción. Cualquier otra nación una foto, más Pepe por aquí y lo dejen entrar. Entonces, mire hermano, usted ahora, y ya no ve efecto, hermano. Y digo, Señor, pero si oramos, buscamos, tratamos en lo que más se puede de no ofenderte, de vivir una vida de santidad, como dice la Biblia, ¿no? Digo, ¿qué pasa si tú no has cambiado? Y esa es una pregunta que la tengo aquí. Porque yo puedo ser un poquito más carnudo también. Mi mujer es una mujer que busca de Dios. No es por nada, pero es una mujer de Dios. Una mujer que ni siquiera nunca se metió ni en problemas, peor el comentario. Y yo le digo, Rebeca, aún cuando ella ha hablado, quizás nada, está bien ya todo el segundo. Pero tampoco uno me siente cosa mala, ¿verdad? Pero nada, hermano. Oiga, me he acercado a predicar a la gente. Yo veía antes cómo la gente lloraba. No trabajándole psicológicamente, no. Lo que dice la Biblia, hablando de la salvación, porque hay uno detrás, cuando dicen los predicadores, aquí hay, dice uno que tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas?
Aquí hay uno que ha venido enfermo, el Espíritu Santo de Dios lo está revelando en este momento. Sal, ahora sal, porque el Señor te va a hablar. Ahí estás tú, háblale tú. Y no lo ve uno, es un gajo, que uno vive enfermo. Eso es trabajar a la gente psicológicamente. Eso ha dañado, hermano, el Evangelio. Eso ha dañado la iglesia. Muchos predicadores, cuando nosotros comenzamos como evangelistas a predicar en otras iglesias, veía cómo, hermanos, venían, te ponían el pie atrás, ¡pam!, te ponían la mano adelante y ¡plum!, te para allá. No me lo contaron, me lo dijeron. Yo lo vi. Y todas esas cosas han ido dañando. Venía un pastor y me decía, hermano, vaya a orar por los hermanos. Siempre mi oración fue esta. Yo he creído firmemente en mi ignorancia que obra en milagros y que toca el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo necesidad de poner mi mano sobre la gente para que la gente caiga. Yo no tengo necesidad de poner mi mano sobre la gente para que la gente reciba. ¿Reciba qué? Si ya la unción del Santo te conté. Recibe. ¿Recibe qué? ¿Qué le vas a dar? Tú tienes algo que darle a él. Tú no tienes nada. Porque lo que tiene él lo tengo yo, el Espíritu Santo de Dios. No tengo que darle nada. Pero la ignorancia es la que ha hecho que mucha gente caiga en el fanatismo, en esa locura, en ese desenfreno que ha traído como qué, como consecuencia lo que está viendo en las iglesias, peladas y vacías. Porque vino la pandemia, no resultaron las oraciones, la gente se seguía muriendo y la gente se fue al mundo mejor. Eso es lo que pasó. Porque nos han engañado. Como decía el hermano Elías predicando las enseñanzas que él daba aquí, que muchas veces a la gente le choca ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no comprendemos, no entendemos, no vemos bien, no sabemos. Pero cuando usted viene a alguien y nos enseña, nos abre los ojos con la Biblia, porque todo es con la Biblia, siempre con la Biblia. No es, hermano, que alguien me dijo que el original griego me dice, a ver, un ratito. Medio hablo por ahí, 2 palabras en hebreo, ya se cree un profesional. Ya se cree, este habla durísimo. Y son 2 palabras. Por eso nos confundimos. Y por eso es que estamos como estamos en la iglesia. Por eso es que la iglesia está así, hermano. Y no camina, no se levanta. Entonces yo digo, tú le predicas a alguien. Bueno, y la gente tiene el corazón duro. ¿Por qué? Antes la gente lloraba, no le digo. Usted le hablaba del Señor y se quebrantaba. A mí, y se lo digo públicamente, a mí hasta las ganas de leer se me han quitado. Lo único que le leo ahorita es la Biblia. Yo en la casa tengo así una pequeña biblioteca pequeña donde tengo bastantes libros. Y toditos esos libros, casi la mayoría me los he comido. Yo tengo un libro que se llama William Barclay. El libro de William Barclay es uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento, y tengo el de Matthew Henry y el de Moody. Y yo los he leído así, hoja por hoja. He leído cada uno de las historias, de lo que Jesús decía. Pero a mí se me han quitado las ganas en estos últimos 6 meses. Y dicho a Rebeca, no quiero leer. ¿De qué me sirve saber mucho si ya no tengo a quien enseñarle? La gente no me quiere escuchar. Tú vas y le hablas, le predicas, la gente no quiere, hermano. Ya me quedo con lo que sé. Lo que sí leo todos los días, una página de la Biblia, es la Biblia nada más. Cada una página entera me la leo. Todita hay un poquito que se cae quedé, y así voy todos los días. Así la leo yo. Empecé desde Génesis hasta Apocalipsis. Después de ahí, comencé a leer Mateo hasta Apocalipsis. Después los Nuevos Testamentos, después los profetas menores, después los profetas mayores, pero corrido. Porque de esa manera se te graba la historia, para que todo esté repetitiva, para predicar o para enseñar es muy bueno. Entonces imagínense. Pero yo digo, ¿para qué voy a seguir aprendiendo? Si la gente no quiere escuchar. Más bien como que me entra a veces como una decepción. Y no solamente, hermano, a la gente del mundo, a la misma iglesia. Porque a veces yo he dicho, hermano, a veces yo trazo un mensaje. O trazo un mensaje, por ejemplo, cualquier hermano que quiera predicar un mensaje de enseñanza. Yo sé ya que hay humildad en nuestro corazón, así sea una persona, pero usted sabe bien su corazón que no es así. ¿Qué es un mensaje, hermano? Es una enseñanza. Y que uno quisiera, ¿cuál es el anhelo de uno? No servir, primero, sino el deseo de servir, de ser ese instrumento, ese canal de bendición para que otro pueda también enriquecerse por el conocimiento de la palabra. Todas estas cosas, hermano, que han llenado a la iglesia, traen como consecuencia lo que ahora, hoy, estamos viviendo. Quizás hoy
nosotros cogemos, mire, ni siquiera leí el bosqueo porque me desvié del tema, hablando acerca de las cosas que estoy viviendo. Pero que tiene relación cuando hablamos que la lámpara de Dios se ha apagado en la iglesia. Esa presencia, ese gozo, ese deseo. Hermano, no que nosotros tenemos el deseo de venir a la iglesia. Y por eso estamos aquí. ¿Y el resto qué? A veces, ¿verdad? Uno quizás está enfermo. Mira, hoy día me pasó algo feo. Ayer fue Rebeca, hoy día fue a mí. Y Rebeca lo iba a llamar justo. Yo me quedo dormido como a las 7:45. Y Rebeca le iba a llamar al pastor para decir que yo te bendiga. Hoy día. No iba a venir, le digo a ella, pero yo me levanto a las 8:10. Y ya me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te paras? No le digo que yo estoy mejor. Bueno, hermano, no fue a trabajar hoy día. Estaba bien, desayuné todo. Me acuesto en el suelo con una edredón. Me levantaba y como que me mareaba. Otra me levantaba, otra me mareaba. En la tercera vez que me levanto, que tú te estás hablando del tema de este que estamos conversando con Rebeca. Cuando me paro ya me duele los ojos. O sea, vi negro todito. Y me quedo así, no dije nada, Rebeca. ¿Cómo salgo? Como que me faltaba oxígeno en el cerebro. Me asomo a la ventana y hago así. Me sacudí la cabeza, nada. Seguía mareado, o sea, quería desmayar. Cogí, me fui adentro, me fui al baño, me senté y me eché un poco de agua. Nada, no sé. Y ya enseguida el cortisol comenzó. Tú sientes esa calentura. Lo primero que me acordé fue de coger y respirar 3 veces profundamente. Oye, a mandar oxígeno a los pulmones, a llenar la caja torácica. Porque supuestamente los psicólogos y muchos doctores dicen que de esa manera tú puedes relajarte, hermano, y efectivo. Oye, mire, 30 veces para un lado y 30 veces para otro lado, mandando un mensaje al cerebro de que todo está bien. Me paré. Pero seguía pues fue así como todo. Cogí, me vine, yo, como siempre digo, ya no digo, es el diablo que no tiene que ver. No, simplemente a la final como estaba pasando ese ratito. Llegué y me fui de un amigo a conversar en mi casa, porque él sabe algo de medicina. Vamos hablando, ahí me dio una compañera que me tomé y regresé a la casa, pero seguía. Llegué aquí delante que estaba ahí estaba, y seguía así todo, como mareado, como bobo. Y cuando el pastor me dijo que me tocaba a mí orar por Rebeca, como que me quiso cuando te daba como que te quieres orar. Pero todo porque llegué aquí, para la gloria del Señor, se me fue todo. Mira, tuve ganas y ánimo de orar y hasta de predicar la palabra. Porque yo digo a veces, ¿qué está pasando en los hijos? A veces nos tratan de loco, porque como digo Rebeca, ella a veces está bien en un momento que está mareada. ¿Cuántas veces he dicho que a veces en el ambiente nos están rociando de cosas y nosotros no sabemos? Nosotros como iglesia, lo único que debemos estar seguros es que en el Señor estamos seguros. Porque la comida y todas las cosas que hoy nos están dando están envenenando al pueblo, a la gente. Y la gente está ciega, la gente no se da cuenta. Miren esa carne que ahora han hecho una carne que en Israel ya la adoptaron. Imagínense que ellos mismos hacen la carne. La comida transgénica. Oiga, tantas cosas que usted se cae como loco. Del producto que echan al agua. La pasta que produce, Alzheimer. Rebeca me dice, ya te vas a abandonar los dientes. Porque yo compro una patita de esa pasta de coco con carbón. ¿Qué tú el carbón? Ahí cojo y me cepillo los dientes y todo me queda negrito. Pero es porque esa no tiene cloruro. Lo que molesta el Alzheimer. Como yo fui boxeador antes, yo tuve un problema cuando yo entrenaba, yo peleaba para Río Oeste. Yo peleé muchos campeonatos. Y en uno de esos, el hotel para ahí en el pueblo, me pegaron un golpe. De tanto que había recibido, claro, ese fue como dice la cabosa, se me olvidó esta parte. Y de ahí para allá tuve casi un año en Alonso Juanza, haciéndome tratar. A mí me cogieron unos dolores de cabeza horrible. Entonces yo, como dice la gente del mundo, no quiero darle chance. Si la pata yo veo que tenía que se me cabeza la pata, deja para tratar. O algo que no sea porque el dolor es malo, hermano. Y estamos ciegos.
suele ser así, porque tenemos una enfermedad o algo nos pasa y no sabemos por qué. Entonces, como iglesia del Señor, hermano, nosotros tenemos que buscar de Dios. No dice la Biblia que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él es el único al cual nosotros podemos correr, que es castillo ni roca. Él es nuestro Dios. Dice Salmo 91:1 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo, hermano, en la palabra de Dios. Yo creo en su promesa. Y yo me siento muy contento que en esta noche haya compartido conmigo se puede decir, este consejo de la palabra. Y que lo pongamos en práctica, hermano, de buscar de Dios, de buscar de su presencia, de dejar de que Él sea el que dirija nuestra vida. Apegarnos más a lo que dice la Biblia. No vivir como, oiga, muchas iglesias usted ve ahorita, parecen discotecas, con luces, un poco de cosas. Ponen esas cámaras de humo. ¿Sí ha visto? ¿Usted sabe a dónde hacían esas concentraciones? En el tiempo de, busque la historia de Hitler. Cuando Hitler, a ellos le llamaban culto lo que ellos hacían. Él venía y esa cámara de humo, ellos mandaban un gas. ¿Para qué? Para adormecer a la gente. Ellos tomaban el agua con fluoruro para mantenerlos hermanos. ¿Qué se usaba? ¿Qué comen en el cuartel? ¿Qué le daban a la gente? Le daban pólvora o azúcar. ¿Le daban para qué? Para que ellos en una batalla, una guerra, están como dicen controlados. Entonces, eso es hermano. Nosotros estamos muchas veces viendo que la iglesia está limitando demasiado el mundo. Y por eso que la iglesia está corta. Por eso que ella está así cortada. ¿Cuál es el consejo de nosotros, hermanos? De que si usted y yo vemos que algo está pasando fuera de lo normal, de lo que dice la Biblia, tenemos todo el derecho como iglesia a poderlo levantar por respeto y hablar de hermano, hermano, que decía, esto está mal, esto está fuera del contexto bíblico, lo que usted está hablando no le hace bien a la iglesia. Porque como se acuerdan, una vez yo traje un mensaje que se llamaba "Hay muerte en la olla", porque muchas veces comemos todo lo que nos he explicado, pero no analizamos lo que dice la Biblia. Amén. Póngase de pie. Vamos a